kill Polly's daughter. I'm not even joking. I'm not joking, I'm gonna kill her. Seriously, you will never see me again. I'm gonna kill her. I swear to God, I'm gonna kill her. I will drown her in bath. Esta escalofriante llamada fue hecha por Kiki Mudar, un mes antes de que Ayesha Ali, de 8 años, fuera hallada sin vida dentro de su habitación. La niña había vivido una infancia feliz al lado de sus padres Polly y Ali, pero la llegada de Kiki a sus vidas hizo que su mundo se desmoronara poco a poco. Bajo la apariencia de una amistad inofensiva, Kiki se convirtió en un agente de caos, tejiendo una red de engaños, y el hogar familiar que alguna vez fue un refugio se transformó en un lugar de sufrimiento y desesperación para la pequeña. Si quieres conocer todos los detalles de este impactante caso ocurrido en el Reino Unido, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. El caso de Polly Chowdhury y Kiki Mudar. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Juan Carlos y el día de hoy te traigo otro caso más. Polly Chowdhury nació en 1979 y creció en Hampstead, Londres, en el seno de una familia con una crianza estricta. Sus padres habían emigrado de Bangladesh al Reino Unido, donde continuaron aferrándose a sus profundas creencias islámicas, las cuales incluían creencias en ángeles, fantasmas, posesiones espirituales y magia negra. Estas lecciones eran parte de la educación que tanto Polly como su hermana Julie recibieron desde pequeñas. Desde su infancia, la vida de Polly estuvo marcada por dificultades que se intensificaron durante su adolescencia al enfrentar un embarazo no planeado. Las estrictas reglas de sus padres hicieron que la noticia de su estado fuera mal recibida, lo que la llevó a un matrimonio arreglado, una práctica habitual en su comunidad musulmana, que rápidamente se tornó en una relación abusiva. El embarazo concluyó trágicamente con una pérdida espontánea, dejando en Polly una profunda huella de trauma y conflictos internos. Se convirtió en una joven vulnerable, con una autoestima frágil y la necesidad de encontrar un rumbo en su vida. Las cosas parecieron tomar un giro positivo en 1996, cuando Polly, ya con 17 años, trabajaba como secretaria administrativa en un bufete de abogados. En ese entorno, conoció a Afzar Ali, un joven de 19 años de Newham, Londres, quien a pesar de sus propios problemas legales, logró convertirse en su salvador. Ambos compartían historias de matrimonios arreglados infelices y rápidamente se enamoraron. Ali cumplía una condena en un centro de jóvenes delincuentes en ese tiempo, pero una vez liberado se casaron en una ceremonia islámica en 2001. Poco después construyeron una familia y tuvieron 3 hijos, siendo la más pequeña Ayesha Ali, quien nació el 13 de diciembre de 2004. Desde el momento de su llegada, Ayesha demostró su tenacidad al tener que sobrevivir a una incubadora tras un parto prematuro. Su padre sentía un inmenso amor por todos sus hijos, pero Ayesha ocupaba un lugar especial en su corazón. Él la veía como un ángel disfrazado, la niña ideal que todo padre anhelaría. Ayesha, a su vez, consideraba a Ali como su superpapá. Cuando aprendió a leer, cada noche elegía un cuento para compartir con él, prefiriendo esos momentos sobre cualquier videojuego. Para Ali, Ayesha era perfecta en cada aspecto. Una niña brillante, querida por todos,
que destacaba tanto en casa como en su escuela. Su comunidad, amigos y maestros la describían como una pequeña amable e inteligente, con una pasión por la vida que la llevaba a sobresalir académicamente y a ser una consejera para sus compañeros. Soñaba con ser profesora de inglés y trabajar como humanitaria, deseando ayudar a otros niños en situaciones difíciles. Siempre mostraba una conducta ejemplar y una madurez sorprendente para su corta edad, al punto que su padre no podía recordar un solo momento en el que hubiera tenido que reprenderla. Aunque durante los primeros años Polly y Ali parecían tener una familia ideal, él era un esposo cariñoso y trabajador, y ella era una madre ejemplar que cuidaba de sus hijos en un hogar que aparentaba ser estable. Todo cambió en 2007, cuando se mudaron a un vecindario y conocieron a Kiki Mudar, de 37 años. Poco se sabía de Kiki, quien parecía ser solitaria, con un historial laboral errático y relaciones sociales limitadas. Aunque decía haber trabajado para los Juegos Olímpicos de Londres, muchos la consideraban fantasiosa. Kiki tenía una personalidad fuerte y persuasiva y era abiertamente homosexual. Para ese momento trabajaba como voluntaria en una escuela y vivía en la casa contigua a los Afsar. Desde su primer encuentro, Kiki se obsesionó con Polly. Comenzó a acercarse a ella con grandes mentiras, afirmando que padecía de un cáncer grave y que había perdido a un novio durante los disturbios de Londres. Aunque sus historias eran impactantes, carecían de fundamento. Con el tiempo, la relación entre Kiki y Polly se transformó en un patrón de manipulación donde Kiki intentó aislar a Polly y hacerla dependiente de su apoyo. A medida que transcurrían los meses y se convertían en años, Ali comenzó a sentir la incomodidad de la presencia intrusiva de Kiki, que había pasado a ser una invitada no deseada en su hogar. Ali sentía que Kiki se aprovechaba de que su esposa era una persona solidaria y de buen corazón para manipularla. Ante esta situación creciente, para el año 2011, decidió mudarse con su familia en un intento de alejarlos de su vecina. Sin embargo, ni la mudanza detuvo a la mujer, quien logró rastrear su nueva dirección y apareció en su puerta alegando necesitar ayuda debido a una crisis provocada por su supuesta enfermedad. Lo que inicialmente se suponía que sería una breve visita, pronto se convirtió en una estancia prolongada. Aunque Kiki hacía todo lo posible porque Polly se fijara en ella, Polly insistía en su heterosexualidad, lo que hizo que Kiki aumentara su control. Se convirtió en una presencia tóxica, convenciendo a Polly de que su esposo le era infiel y que debía alejarse de él. Un día, cuando Ali llegó a su casa, se encontró con una situación insólita. Polly le informó que Kiki ahora ocuparía su dormitorio y que él debería dormir en el sofá de la sala. Después de esto, Ali sintió que ya no podía más y tomó la difícil decisión de separarse de su esposa en diciembre de 2012. 2 meses después, en febrero de 2013, Polly se mudó a Chadwell con sus 2 hijos menores, entre ellos Ayesha de 8 años, mientras que el mayor se quedó con su padre. A través de una serie de órdenes judiciales, intentó excluir a su exesposo de la vida de sus hijos. Con el paso del tiempo, la relación entre Polly y Kiki se volvió cada vez más extraña y controladora. Consciente de que Polly tenía dificultades para establecer una relación homosexual, Kiki creó un escenario complejo y sombrío basado en engaños y manipulaciones en el que Polly quedó atrapada en un ciclo de abuso y control. Kiki terminó por aislarla completamente, dominando no solo su cuerpo, sino también su mente y su espíritu. Aunque ya había logrado alejarla de su esposo y llevarla a la cama, aún había algo que le estorbaba en sus planes: la pequeña Ayesha, por quien había desarrollado un profundo odio y estaba decidida a asegurarse de que su madre compartiera su visión. Aprovechándose de su gran habilidad para la manipulación,
se valió de las creencias religiosas de Polly para convencerla de que Ayesha era una niña poseída por espíritus que necesitaba ser castigada con severidad para evitar que se abrieran las puertas del infierno. Ahora Kiki buscaba quitar del medio a la pequeña y para llevar a cabo su cruel plan, tejió una red de engaños, creando personajes ficticios que le decían a Polly que su hija debía ser castigada. Este macabro plan transformó la corta vida de Ayesha en un verdadero infierno. Al principio las mujeres le ordenaban que limpiara y fregara continuamente el baño y que realizara otras tareas domésticas como parte de los castigos, los cuales con el tiempo se hicieron más severos. Ayesha no solo sufría abusos físicos como ser golpeada con objetos o ser forzada a estar de pie en un baño frío, sino que también era sometida a un abuso mental devastador. Kiki le decía constantemente que era una niña poseída y malvada. Kiki había aislado a Polly de tal manera que creó una fuerte dependencia que la volvió vulnerable a más manipulaciones, perdiendo su capacidad de juicio independiente y aceptando todas las normas y castigos que ella imponía para disciplinar a su hija. Kiki obligaba a Ayesha a cumplir unas listas de buen comportamiento absurdas y se enfocaba en acciones banales como poner los zapatos en el lugar equivocado o no comer un sándwich a tiempo, las cuales podían llevar a castigos drásticos, lo que resultó en que la salud mental de la pequeña se deteriorara rápidamente. Para abril del 2013, los profesores de Ayesha comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Durante las clases repetía constantemente que no quería ser mala. El abuso psicológico aumentó hasta el punto de que la niña llevaba un diario en el que anotaba cómo intentaba portarse bien. En una entrada escribió textualmente: «He aprendido mientras estoy sentada aquí que tengo que cambiar. Cambiaré pase lo que pase». También escribió una lista en la que detallaba todas las cosas buenas y malas que hacía. La lista de cosas buenas incluía terminar la comida a tiempo y bañarse rápido, mientras que entre las cosas malas estaban hacer muecas y no poner sus zapatos en el lugar correcto. Durante los meses siguientes, ambas mujeres sometieron a la pequeña a una existencia de crueldad y miseria que parecía sacada de una pesadilla. Siendo fanáticas del cine de terror, sometían a Ayesha a un terror psicológico, asustándola con máscaras durante la noche. Algunos vecinos la escuchaban llorar y gritar, diciéndole a su madre que no quería ser mala, lo que añadía un componente aún más perturbador al abuso que sufría, el cual finalmente terminó en agosto de 2013. El principio del horror. La mañana del 29 de agosto de 2013, los servicios de emergencias respondieron a una llamada alarmante en la cual reportaba que una mujer había intentado quitarse la vida. Al llegar a la dirección indicada, los paramédicos se encontraron con Polly, de 33 años, quien había infligido heridas en sus muñecas. Pero lo más devastador fue el hallazgo de Ayesha, de 8 años, tendida inmóvil en el suelo de otra habitación. Los esfuerzos de los paramédicos por reanimarla resultaron infructuosos. Solo se dieron cuenta de que era demasiado tarde al notar la rigidez del cuerpo, que indicaba que la pequeña tenía varias horas fallecida. La policía fue inmediatamente notificada sobre el hallazgo del cadáver y un equipo de investigación se movilizó rápidamente a la escena. La información inicial era escasa. Solo sabían acerca de una niña fallecida y una madre herida. En el interior de la casa, los agentes encontraron notas que revelaban un escenario aterrador. Polly había escrito que ella le había quitado la vida a su hija y que tras esto intentó terminar con su propia vida. Sus escritos indicaban que Ayesha había intentado ahogarse en la bañera y que, incapaz de salvarla, su madre había decidido asfixiarla para poner fin a su sufrimiento. A pesar de la gravedad de la situación, Polly sobrevivió y fue llevada a recibir atención médica,
Ese mismo día fue arrestada bajo sospecha de asesinato. A simple vista, el caso parecía sencillo, pero pronto la investigación desveló una red de mentiras y manipulación que complicó enormemente la situación. Los peritos analizaron la escena del crimen y además de encontrar las cartas escritas por Polly, hallaron otros documentos que parecían escritos por un niño. Entre las primeras entrevistas, la policía interrogó a Kiki, de 41 años, quien había sido la que llamó a los servicios de emergencia. Para los investigadores, su testimonio era crucial. Sin embargo, resultó inquietante que mostrara más preocupación por Polly que por la pequeña fallecida, a quien describió como una niña problemática y traviesa, a la que su madre creía poseída por el diablo. Afirmó que no sabía lo que había ocurrido, ya que había pasado la noche en casa de sus padres y regresó esa mañana a la residencia de Polly, encontrando la escena trágica. La apatía de Kiki no pasó desapercibida para los detectives. Aunque las pruebas iniciales apuntaban hacia Polly, comenzaron a sospechar que Kiki había jugado un papel más activo en los acontecimientos. Con la determinación de descubrir la verdad detrás de esta tragedia, los detectives se sumergieron en la investigación, desentrañando una red de mentiras, manipulación y abuso. Las primeras pistas llegaron con los resultados de la autopsia, que revelaron un panorama alarmante. Ayesha presentaba 56 heridas y moretones en su cuerpo, incluidos marcajes de quemaduras graves y lesiones en la cabeza. Esto sugería que había sido sometida a crueles tratos antes de su muerte. Además, encontraron una mordedura en su hombro que mostraba la marca de los dientes de su propia madre. A pesar de que no se pudo establecer la hora exacta de su fallecimiento, el médico forense determinó que ocurrió entre el 28 y el 29 de agosto de 2013. Los forenses determinaron que la causa del deceso de Ayesha fue un trauma contundente en la cabeza, lo que indicaba que había sido golpeada contra una superficie dura o con un objeto contundente. Esto contradecía la versión de Polly, quien alegaba en su nota que su hija había fallecido por asfixia. Cuando fue interrogada, Polly intentó justificar la tragedia al afirmar que su hija se había hecho daño mientras Kiki le daba un baño frío como castigo por haberse orinado encima. A medida que avanzaban las investigaciones, las versiones de Kiki sobre no estar en la casa esa noche no parecían concordar con las evidencias que apuntaban a la posibilidad de que ella realmente estuviera presente en el momento de los hechos. Los investigadores comenzaron a profundizar, buscando testigos y evidencias en cámaras de seguridad que pudieran corroborar o descartar la información. También entrevistaron al padre de Ayesha, quien estaba absolutamente devastado por la pérdida de su hija. Relató que Polly había sido una madre amorosa y dedicada, pero que tras conocer a Kiki había cambiado drásticamente. Algunos vecinos declararon ante la policía que en las noches previas a los hechos habían escuchado a la pequeña gritar y llorar, diciéndole a su madre que no quería ser mala. Toda la comunidad quedó devastada tras los hechos. Algunos dejaron flores y peluches en las afueras del edificio donde vivía para rendirle homenaje. Como parte de la investigación, las autoridades obtuvieron una orden para incautar las computadoras y celulares de ambas mujeres. A medida que examinaban la evidencia, la imagen de Polly como madre amorosa empezó a desmoronarse. Durante la investigación, las autoridades recuperaron una considerable cantidad de pruebas que incluían mensajes de texto, registro de redes sociales y grabaciones de voz en el teléfono de Kiki. Estas evidencias permitieron a la policía descubrir un entramado complejo en el que Polly había desarrollado varias relaciones en línea. La más intensa era con un hombre llamado Jimmy Chowry, una figura que rápidamente capturó su atención,
Intercambiaban mensajes románticos, alimentando los sueños de una vida juntos, a pesar de nunca haberse conocido en persona. Sin embargo, al rastrear la identidad de Jimmy, la policía descubrió que era una identidad falsa. La imagen que Polly creía de un atractivo hombre correspondía en realidad a alguien que vivía en India y que no tenía ninguna relación con ella ni conocía su existencia. La investigación también reveló la existencia de otro personaje, Skyman, que se presentaba como un guía espiritual. Skyman no solo influía en las decisiones sentimentales de Polly, sino que también le enviaba instrucciones incitando a Polly a aplicar castigos severos a su hija. Al analizar la evidencia, los detectives descubrieron que Kiki era el titiritero detrás de las figuras ficticias de Skyman y Jimmy. Concluyeron que había creado a Jimmy tomando su foto y construyendo una historia elaborada a su alrededor, incluyendo una familia ficticia que supuestamente lo apoyaba, pero en realidad todos los mensajes eran escritos por ella para manipular a Polly. La cercanía de Polly a esta figura imaginaria cumplió un papel crucial en el plan de Kiki para arrastrarla a una relación íntima con ella. Kiki era consciente de la inexperiencia de Polly en relaciones románticas, especialmente en el contexto de una relación con otra mujer. Por eso elaboró un personaje masculino como un puente para acercarse a Polly. Esto complicó aún más la percepción de Polly sobre su propia intimidad, pues cuando establecía una relación física con Kiki, lo hacía creyendo que aún estaba en una dinámica con Jimmy. La manipulación fue un proceso gradual, cuidadosamente estructurado por Kiki a lo largo del tiempo, utilizando a Jimmy como una herramienta para lograr sus objetivos. En el caso de Skyman, Kiki utilizaba mensajes de texto para comunicarse con Polly en nombre de este supuesto personaje, quien insistía en que Ayesha era una niña malvada que necesitaba disciplina severa. Las instrucciones que le daba estaban destinadas a fomentar el abuso tanto físico como mental de la pequeña, el cual se intensificó en los meses previos a su fallecimiento. Polly, engañada, creía que estas personas eran reales y se entregó a una serie de intercambios de mensajes a través de las redes sociales, lo que la condujo a una relación demasiado cercana con Kiki. Conforme los detectives revisaban las evidencias, se topaban con una historia más siniestra. Entre las pruebas estaban 2 cartas escritas por Ayesha, las cuales fueron halladas en su habitación. Una de ellas contenía reflexiones inquietantes sobre cómo cambiar para evitar castigos, mientras que la otra era una lista de comportamientos no deseados. Estas escrituras brindaron un asomo a las condiciones de vida de Ayesha y confirmaron que había estado bajo un régimen opresivo. A pesar de que ahora los investigadores estaban convencidos de que Kiki había manipulado a Polly hacia el abuso de su propia hija, aún no había evidencia directa que demostrara la participación activa de Kiki en el crimen. Así que los detectives aumentaron sus esfuerzos en buscar más pistas y decidieron revisar las cámaras de seguridad en el área. Las grabaciones revelaron que Kiki había estado presente en la casa en las horas previas al deceso de Ayesha. Un video la capturó retirando dinero de un cajero y saliendo de una tienda con una nueva manguera de ducha, lo que alimentó la sospecha de que podía haber planeado su uso como arma en el crimen. Basados en los videos y los registros telefónicos entre Polly y Kiki, las autoridades hicieron una reconstrucción de los últimos movimientos de la mujer. Según los reportes judiciales, la mañana del 28 de agosto de 2013, Kiki salió de la casa que compartía con Polly y le envió un mensaje de texto preguntándole si había pasado algo. Más tarde ese día, volvió a la casa con la manguera de ducha nueva y permaneció en el hogar hasta las 9 de la noche, al cual regresó a las 11 de la mañana del día siguiente, es decir, el 29 de agosto, cuando llamó al número de emergencias para reportar que Polly se había cortado las muñecas. Para terminar de armar el rompecabezas de esta fatal historia, entre la evidencia recopilada,
Los detectives también encontraron una grabación que Kiki había hecho el 3 de julio, donde mencionó que iba a acabar con Ayesha. Las palabras escalofriantes de Kiki expresaban su profundo desprecio hacia la niña, afirmando que nunca había deseado el fallecimiento de nadie, excepto el de Ayesha, a quien aseguró iba a ahogar en la bañera. Con estas pruebas abrumadoras, el 1 de octubre de 2013, las autoridades acusaron a Kiki y a Polly de asesinato y de causar o permitir daños graves a un niño. Aunque quedó claro que ambas estaban profundamente implicadas en el abuso y la tragedia, el desafío del fiscal consistía en demostrar quién había sido responsable del golpe fatal que terminó con la vida de Ayesha, ya que ambas se acusaban mutuamente en sus declaraciones. El peso de la culpa. Durante el juicio que comenzó en enero de 2015, un aspecto fundamental fue la obsesión de Kiki hacia Polly, que resultó ser el eje del caso. La fiscalía expuso la intrincada red de engaños que Kiki había construido para manipular a Polly. El análisis de datos telefónicos y las grabaciones de cámaras de seguridad permitieron a las autoridades situar a las dos mujeres en la escena del crimen y hacer una cronología de los eventos de la noche en que Ayesha perdió la vida, involucrando a ambas acusadas. A esto se sumó la reproducción del audio en el que Kiki se expresaba violentamente sobre Ayesha, dejando claro su odio hacia la niña de solo 8 años. Este testimonio conmocionó a los miembros del jurado, intensificando su dolor por lo ocurrido. El tribunal también escuchó que el abuso físico hacia Ayesha había comenzado meses antes de su trágico final, intensificándose durante las vacaciones de verano. Este periodo fue considerado un punto de no retorno en la vida de la pequeña. Además, el Ministerio Público presentó al jurado las cartas escritas por Ayesha, donde se evidenciaban los crueles tratos que soportaba por parte de su madre y su amante. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, tanto Kiki como Polly se declararon inocentes y sus abogados basaron sus defensas en la estrategia de culpabilidad mutua. Polly en particular recordó un momento en el que pensó que su hija intentaba ahogarse en la bañera y describió el caos en el que, confundidas, Kiki y ella pusieron a Ayesha en el suelo intentando reanimarla. En su relato, insistió en que había utilizado una almohada para asfixiar a Ayesha, supuestamente para poner fin a su sufrimiento, a pesar de que esta versión no concordaba con los hallazgos de la autopsia. Durante la mayor parte del juicio, Kiki se mostró fría y distante, sin una aparente conexión emocional con los acontecimientos que la llevaron al banquillo de los acusados. Sin embargo, en medio del debate, hizo una sorprendente declaración que dejó atónitos a todos. Admitió no solo haber creado personajes ficticios, sino que confesó haber mentido sobre su enfermedad y un supuesto exnovio que había fallecido durante los disturbios en Londres. Dijo que todo lo había hecho para manipular a Polly y poder estar con ella. Esta revelación tuvo un efecto devastador en Polly, quien comprendió por primera vez la magnitud del engaño del que había sido víctima. La impactante revelación de Kiki transformó la percepción de Polly sobre su vida y sobre el sufrimiento que había permitido a su hija. Visiblemente afectada, abandonó apresuradamente el tribunal. El juez, al notar su vulnerabilidad, decidió no detenerla en ese momento. Cuando logró reponerse, Polly regresó a la sala, donde testificó que jamás había dudado de la veracidad de los personajes que Kiki había creado y lamentaba profundamente el haberse dejado influenciar por ella y haber acabado con la vida de su hija. Su defensa argumentó que Kiki había explotado astutamente la vulnerabilidad de su clienta, al punto de lavar su cerebro por completo y manipulándola para hacerle daño a su hija. Un psicólogo forense también habló en el tribunal sobre el impacto que Kiki tenía en Polly, describiéndola como alguien con un trastorno de personalidad narcisista,
capaz de manipular a la madre vulnerable. El experto explicó que Polly había priorizado sus propias necesidades de afecto por encima de las necesidades de Ayesha, buscando llenar ese vacío en la figura de Kiki. Según el perito, Kiki era quien dominaba la relación, careciendo de empatía y solo interesada en satisfacer sus propios deseos. Este ambiente de manipulación había llevado a Polly a no darse cuenta del sufrimiento de su propia hija, abrumada por su amistad con Kiki y las relaciones virtuales. Por su parte, el padre de Ayesha, quien estaba a cargo del cuidado de sus otros 2 hijos, también rindió sus declaraciones. En un emotivo testimonio, expresó la agonía de haber perdido una batalla que nunca aceptó luchar, añadiendo que lloraba cada noche, sintiendo que cada lágrima dejaba una cicatriz más. Dijo que a lo largo de las semanas que duró el juicio, la revelación de la verdad resultó desgarradora para él. No se trataba de los sueños que había tenido para su hija, sino de la barbarie que Ayesha había sufrido, de cómo la habían maltratado y le habían arrebatado la vida, y le reprochó a Polly que como madre era la responsable de cuidar a su hija, pero no lo hizo. When I laid Ayesha in her grave, I didn't want to come out. As a mother, it was Polly's responsibility to make sure that no harm came to her children, and that's what she felt. Ali describió a su hija como su sol y comentó que había sentido una conexión especial con ella desde el primer instante en que entró en su vida. Sin embargo, no había forma de devolverle a su pequeña. Solo le quedaban los recuerdos de momentos felices que atesoraría por siempre. Ayesha was an amazing little girl, loving, caring, intelligent and always smiling. She filled my world with beauty and I'm going to hold on to that as long as I live. Ayesha was my sunshine, my closest friend. Uno de los detectives del caso se refirió a Ayesha como una niña inocente e indefensa, atrapada en circunstancias extrañas y manipulada por 2 adultos con la intención de causarle daño. A pesar de todas las evidencias, hubo 2 cosas que la fiscalía no pudo demostrar. Una, que la niña había sido agredida con un cabezal de ducha, el cual había sido sustituido por uno nuevo comprado por Kiki. Y la segunda, quién de las 2 acusadas había propinado el golpe mortal. La acusación propuso una inquietante pregunta. ¿Había sido Polly manipulada hasta perder la razón, acabando con la vida de su propia hija? ¿O en cambio, había sido Kiki, como extraña en la vida de la familia, quien había envenenado todo a su alrededor con su negatividad, cruzando la línea hacia el desenlace trágico? El jurado enfrentaba la difícil misión de determinar si una o ambas eran culpables de asesinato u homicidio involuntario, centrándose especialmente en el tema de la intención y determinar quién había actuado deliberadamente con la malicia y la premeditación necesarias para arrebatarle la vida a la pequeña. Muchos en la sala creían que no había posibilidades de un veredicto de culpabilidad, lo que generó una tensión palpable, especialmente entre los familiares de Ayesha y los detectives presentes, quienes aguardaban ansiosos el veredicto. Finalmente, el 6 de marzo de 2015, tras 31 horas de intensas deliberaciones, el jurado emitió su veredicto, declarando a Kiki y Polly culpables de homicidio involuntario. Este veredicto reflejó la consideración de que ambas eran responsables de los actos que llevaron a la trágica muerte de Ayesha, dado que estaban juntas en la fatídica noche. A pesar de la decepción manifiesta entre los investigadores y familiares de Ayesha, el jurado había actuado conforme a la ley. Aunque se expusieron pruebas relacionadas con la intención detrás de los actos, no se logró determinar de manera concluyente quién había asestado el golpe mortal. Aún así, ambas mujeres enfrentaban condenas significativas. Durante la audiencia de sentencia, el juez enfatizó la compleja red de engaños y mentiras que Kiki había tejido, lo cual había llevado a Ayesha a una existencia repleta de crueldad y miseria inimaginables. Según el juez,
Los desgarradores detalles sobre la brutalidad del caso solo podían provocar asombro y horror. En sus palabras destacó al padre de Ayesha, Ali, por su valentía no solo al afrontar la pérdida de su pequeña, sino por tener que enfrentar durante todo el juicio los inquietantes detalles sobre el prolongado sufrimiento de su hija. Tras estas conmovedoras palabras, el juez determinó que Kiki debía cargar con la mayor parte de la culpa, subrayando que su presencia durante la tragedia era innegable. Así, fue condenada a 18 años de prisión. En cuanto a Polly, recibió una pena de 13 años, penalizada por haber traicionado la confianza que se espera de una madre. La conclusión del juez fue que Ayesha probablemente había sufrido un ataque en el baño, una circunstancia que pesó en la gravedad de las penas impuestas, que resultaron notoriamente largas para un cargo de homicidio involuntario. 3 meses después del juicio, en noviembre de 2015, se llevó a cabo una apelación que resultó en la reducción de la sentencia de Kiki de 18 a 15 años, mientras que la condena de Polly se disminuyó de 13 a 10 años. Esta nueva decisión dejó consternados tanto a los familiares de Ayesha como a los investigadores y fiscales del caso, a quienes ya la primera sentencia les había parecido insuficiente. Según esta nueva decisión, Polly debía ser liberada en 2025. Al momento de realizar esta investigación a mediados de enero de 2025, no había información sobre su excarcelación. El caso de Ayesha no solo expuso la naturaleza oculta del abuso infantil, sino que también planteó algunas interrogantes. Entre ellas, ¿por qué la niña no reveló a nadie su sufrimiento? Según la opinión de algunos psicólogos, la constante manipulación de Kiki, que le repetía que era una niña traviesa y mala, la había llevado a convencerse que verdaderamente lo era y que merecía el sufrimiento que experimentaba y por eso debía callar. La historia de Ayesha es un recordatorio desgarrador de las profundidades a las que puede llegar el abuso infantil y la complejidad de las relaciones entre padres e hijos. Este trágico suceso nos confronta con la necesidad urgente de reflexionar sobre varios aspectos fundamentales de la protección y el bienestar de los niños. Ayesha, como muchos otros niños, era una víctima inocente atrapada en un entorno hostil y manipulador. Su lealtad hacia su madre, un instinto natural en todos los niños, se convirtió en su mayor debilidad. Polly, por su parte, fue presentada como una madre que sucumbió a las manipulaciones de Kiki, lo que sugería que su capacidad de juicio estaba comprometida. Sin embargo, esto no excusa su participación en el sufrimiento de Ayesha. Como madre, Polly tenía el deber de proteger a su hija. Su traición a esta responsabilidad es el núcleo del dolor en esta historia. La reflexión sobre Polly nos lleva a considerar cómo los adultos, en cualquier situación, deben priorizar el bienestar de los niños. Este caso es un llamado a la acción para que los adultos sean más conscientes de sus responsabilidades y de las repercusiones que sus decisiones pueden tener en la vida de los más vulnerables. La pérdida de Ayesha es una tragedia que resuena en la conciencia colectiva, un recordatorio de la obligación moral que tenemos de proteger a los más vulnerables. Debemos aprender de esta dolorosa historia y comprometernos a crear un mundo donde todos los niños sean tratados con amor y respeto, donde su bienestar sea una prioridad y donde, en última instancia, cada niño tenga la oportunidad de crecer en un entorno seguro y amoroso. La memoria de Ayesha debe ser un llamado a la acción, instándonos a ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos y a luchar para garantizar que ningún niño vuelva a sufrir lo que ella sufrió. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores,
y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le pueda interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.